Lo escribió hace 3 años. Él no les advirtió con acertijos, nombró las ciudades, describió los edificios, vio los camiones de bomberos que no podían moverse y las llamas que consumían lo que los hombres llamaban indestructible. Nueva York, Chicago, San Francisco, Los Ángeles, todas nombradas por escrito décadas antes de que llegaran los desastres. Pero aquí está lo que lo cambia todo. La destrucción física nunca fue la verdadera advertencia. Todavía queda un momento por delante. No un terremoto, ni una inundación, una ley, un decreto. Y el registro profético dice que cuando llegue ese decreto, el tiempo para decidir ya habrá terminado. Esto es lo que dijo Dios. Esto es lo que muestra el registro escrito. Y la historia comienza mucho antes de lo que la mayoría de la gente cree. La mayoría de la gente piensa en las ciudades como lugares neutrales, solo geografía, solo el lugar donde la gente se reúne, trabaja, construye y vive. Pero el registro bíblico se niega a dejarnos mantener esa cómoda suposición. Cuenta la historia de las ciudades desde las primeras páginas. Y lo que cuenta no es lo que la mayoría de la gente espera oír. La primera ciudad de la historia de la humanidad no fue construida por una civilización próspera que alcanzara la cima de su poder. No fue fruto de la sabiduría, la prosperidad ni la noble ambición humana. Fue construida por Caín, el primer asesino. La construyó inmediatamente después de recibir la maldición de Dios y ser expulsado de su presencia. Había rechazado la promesa de restauración. Le había dado la espalda al Dios al que adoraba su padre. Y lo que decidió hacer con el resto de su vida fue fundar una ciudad y ponerle el nombre de su propio hijo. No el de Dios. No como una ofrenda. Como un monumento a sí mismo y al linaje familiar que llevaría su nombre a un mundo que ya había decidido que no necesitaba a su creador. El patrón no se detuvo con Caín. Después de que el diluvio limpió el mundo y la familia de Noé pisó tierra seca, los descendientes de esa familia comenzaron a multiplicarse y extenderse, y entre ellos se formó una división silenciosa. Dos corrientes de personas que se movían en dos direcciones muy diferentes. Por un lado, los que temían a Dios y elegían permanecer cerca de su presencia. Por otro lado, los que querían olvidarlo. El grupo que rechazaba a Dios tomó una decisión colectiva deliberada. Emigraron juntos a la llanura de Sinar, a orillas del gran río Éufrates, y allí comenzaron a construir una ciudad y una torre. La torre fue diseñada para alcanzar los cielos, pero no como un acto de adoración dirigido hacia Dios. Fue un acto de ambición humana, que iba más allá de él, a su alrededor y por encima de él. Querían hacerse un nombre. Querían ser recordados. Querían un monumento tan impresionante que, incluso si Dios volvía a actuar en su contra, su legado no pudiera borrarse. Babel, la primera gran ciudad del mundo posterior al diluvio, fue construida por personas que habían escuchado con sus propios oídos lo que Dios había hecho con el mundo antes y decidieron construir contra él de todos modos. Desde el principio, el impulso de levantar ciudades estuvo ligado al impulso de desechar la autoridad de Dios. Eso no fue una coincidencia. Fue un patrón y los patrones se repiten. Caín construyó una ciudad para olvidarse de Dios. Los constructores de Babel levantaron una torre para reemplazarlo. Y cada generación que siguió tendría que responder a la misma pregunta que Caín y los constructores de Babel ya habían respondido de la peor manera posible. ¿Quién se sienta en el centro de tu vida? ¿Y qué estás construyendo en su honor? Las ciudades que surgieron de esta ruta llevaban el mismo ADN espiritual que sus fundadores habían depositado en ellas desde el principio. La pregunta nunca fue si esas ciudades enfrentarían consecuencias por lo que se habían convertido. La pregunta fue solo cuándo la misericordia de Dios finalmente llegaría a su límite y su mano extendida se movería. Y esa pregunta nos lleva a las ciudades del mundo moderno. Porque la respuesta de Dios a esa pregunta no quedó sin decir. La ciudad no es solo un lugar. Es un entorno, y los entornos moldean a las personas de maneras que a menudo son completamente invisibles hasta que el daño ya está hecho. Cada generación de padres que mudaron a sus familias a las ciudades, creyendo que las ventajas superarían los riesgos, creyendo que las oportunidades valían la pena,
creyendo que podrían proteger a sus hijos de lo que la ciudad ofrecía y al mismo tiempo disfrutar de lo que ésta les proporcionaba, finalmente se encontraron cara a cara con la misma realidad. La ciudad ofrecía más de todo, más oportunidades, más estimulación, más entretenimiento, más placer, y esa extraordinaria concentración de todo compitiendo simultáneamente por la atención del corazón humano era precisamente lo que lo hacía tan peligroso. Imagínatelo como un río. Es fácil pararse en un río lento, pero cuando todos los afluentes de la región desembocan en un canal, la corriente se convierte en algo contra lo que ni los nadadores expertos pueden luchar durante mucho tiempo. La ciudad era ese canal, y los jóvenes, en especial, fueron los que se llevó la corriente. La palabra profética que se dejó para esta generación no ofreció un diagnóstico suavizado. Estableció la dirección claramente y sin disculpas. Las ciudades del mundo se estaban volviendo rápidamente como Sodoma y Gomorra. No tendían en esa dirección, no se parecían a ellas en aspectos limitados. Se estaban convirtiendo rápidamente. La trayectoria era clara, la velocidad iba en aumento, y no había nada en la naturaleza de la vida urbana que pudiera revertirla de forma natural. La oscuridad espiritual que ya cubre el mundo entero se intensifica allí donde los seres humanos están más densamente apiñados. La ciudad es donde se encuentra la mayor impenitencia. También es donde se encuentra la mayor hambre espiritual, enterrada bajo todo ese ruido. Y la palabra que se dejó para esta generación acerca de las ciudades y lo que les sucedería a medida que la historia avanzaba hacia su fin no describía una situación que mejoraría. Describía una situación que empeoraría sin interrupción hasta el final. Hay algo silenciosamente inquietante en leer esa descripción hoy, sabiendo cuándo fue escrita y luego simplemente mirando las noticias de la tarde. La palabra no provino de un analista político o un científico social que mide tendencias. Provino de una fuente profética que ya había demostrado su exactitud en cosas que aún no habían sucedido cuando las palabras fueron plasmadas en papel. Las advertencias que vinieron después fueron mucho más precisas. Nombraron calles, nombraron ciudades. Y en al menos un caso, nombraron una ciudad 3 años antes de que la tierra se abriera bajo ella. Antes de que las advertencias proféticas específicas sobre ciudades individuales puedan entenderse adecuadamente, debe establecerse un principio del registro bíblico porque sin él, los juicios que siguen a esas advertencias parecen aleatorios. No son aleatorios. Dios no destruye sin previo aviso. Este es uno de los patrones más consistentes en todo el conjunto de las Escrituras. Desde los días de Noé, que predicó durante 120 años antes de que comenzara la lluvia, hasta Lot en Sodoma, donde los ángeles llegaron físicamente para guiar a los justos antes de que cayera el fuego, hasta Jonás y Nínive, donde una ciudad entera de 120,000 personas escuchó la advertencia y se alejó de la destrucción, hasta Jerusalén, donde los discípulos recibieron una señal visual específica a la que debían prestar atención antes de que los ejércitos romanos finalmente destruyeran la ciudad y donde Dios dio 40 años de invitación abierta antes de que apareciera esa señal. La advertencia siempre llega antes del juicio, siempre. Y la advertencia siempre lleva en sí las semillas de la misericordia porque su propósito no es describir lo que sucederá, sino cambiar lo que no tiene por qué suceder. Con ese principio en su lugar, las catástrofes que cayeron sobre las grandes ciudades del mundo moderno comienzan a verse completamente diferentes de lo que los periódicos informaron. No fueron la naturaleza siguiendo su curso, fueron la mano restrictiva de Dios que se retira de lugares que habían rechazado cualquier invitación más amable a cambiar. El incendio de Chicago, los incendios en Melbourne, Londres y Nueva York. El registro escrito identificó cada uno de estos eventos no como desastres aislados, sino como advertencias enviadas por Dios a los habitantes de esas ciudades. Advertencias que llegaron con un mensaje adjunto. La ley de Dios ha sido transgredida. Las ciudades se han contaminado con el pecado. Y lo que están viendo ahora no es el castigo. Es el adelanto. Y luego, en una visión nocturna, una escena de edificios de la ciudad de Nueva York elevándose piso tras piso hacia el cielo, garantizados como ignífugos, construidos con los mejores materiales y a un gran costo, erigidos para glorificar a sus dueños y constructores. Entonces, una alarma de incendio sonó en la visión. El registro dice:
Los hombres miraron los edificios altos y supuestamente ignífugos y dijeron, son perfectamente seguros. Pero estos edificios fueron consumidos como si estuvieran hechos de brea. Los camiones de bomberos no pudieron hacer nada para detener la destrucción. Los bomberos no pudieron hacer funcionar los motores. Edificios en los que los hombres habían depositado su seguridad. Edificios diseñados para sobrevivir a cualquier catástrofe. Desaparecieron como brea en un momento. Y esto no fue escrito después de que ocurriera un desastre de ese tipo en Nueva York como interpretación. Fue escrito como una visión de lo que aún estaba por venir. Cada advertencia que Dios envió fue una mano extendida. Cada incendio, cada sacudida, cada calamidad que cayó sobre una ciudad no fue la expresión de la crueldad divina. Fue la misericordia divina alcanzando su límite final en ese lugar, dando a la gente una razón más fuerte e inconfundible para preguntarse hacia dónde apuntaba su vida. Él advirtió antes de actuar, siempre advierte, y las advertencias que dio a ciudades específicas nombradas no fueron vagas, fueron exactas, fueron personales. Y todavía están ahí en el registro escrito para cualquier persona dispuesta a leerlas. Hay una cualidad específica que separa la profecía genuina de las conjeturas religiosas ilusorias. Esa cualidad es la especificidad. Cualquiera quien presta atención al estado del mundo puede decir que se avecinan tiempos difíciles para las grandes ciudades. Eso no es profecía. Eso es observación. Lo que convierte una palabra en profecía verificable es cuando nombra el lugar, describe el resultado y plasma ambas cosas por escrito antes de que ocurra el evento. En este caso, se nombraron los lugares. Nueva York no fue arrastrada a una advertencia general sobre América u Occidente. Se le dio su propia atención profética específica. La ciudad donde los hombres reunieron sus posesiones para el último gran día. La ciudad a la que Dios podía extender la mano y tocar, y con ese solo toque reducir a la ruina esas posesiones cuidadosamente acumuladas. El registro escrito de 1902 lo declaró directamente. Dios no ha ejecutado su ira sin piedad. Su mano aún está extendida. Su mensaje debe darse en la Gran Nueva York. Se le debe mostrar a la gente cómo es posible que Dios, con un toque de su mano, destruya la propiedad que han reunido para el último gran día. Chicago también fue nombrada en visión. Vientos destructivos, tempestades, incendios y terremotos cayeron sobre Chicago y otras grandes ciudades a medida que el poder protector de Dios se extendía gradualmente, se retiró y la maldad aumentó sin freno. Y la respuesta a esa visión escrita en el mismo año 1906 la llamó explícitamente una lección objetiva, no un pronóstico general, una lección, una demostración deliberada preparada para enseñar algo específico. La instrucción que siguió fue práctica y directa. No inviertas grandes cantidades de tus medios en propiedades de la ciudad. No construyas lo que el juicio venidero consumirá. Los Ángeles recibió la misma palabra en la misma temporada. Y lo importante que hay que entender sobre estas tres ciudades nombradas es que las advertencias que se les atribuyen no se dieron como especulación teológica ni como comentario pesimista sobre la cultura urbana. Fueron declaraciones proféticas registradas vinculadas a lugares específicos con resultados específicos descritos y puestas por escrito en fechas específicas. Nueva York, Chicago y Los Ángeles, las fechas mencionadas están en los documentos. Las ciudades siguen en pie y las palabras siguen ahí. Se mencionan tres ciudades, se conservan tres registros proféticos, y la pregunta que se cierne sobre las tres es la misma pregunta sencilla que se cierne sobre cada pieza de evidencia profética en este episodio. ¿Confirmó la historia la palabra? Porque si el registro profético fue preciso sobre los acontecimientos que ya han ocurrido, entonces los acontecimientos que describe que aún no han ocurrido tienen exactamente el mismo peso. No hay ninguna razón lógica para creer en la mitad de un registro que ya ha demostrado ser preciso y descartar la otra mitad. O la fuente es fiable o no lo es. Y la evidencia de su fiabilidad estaba a punto de volverse muy difícil de rebatir. 3 años antes del terremoto, la advertencia se puso por escrito, no como una vaga sensación de que algo difícil podría llegar a California, no como una advertencia espiritual general sobre la dirección moral de una región. Una palabra específica que nombra ciudades específicas utilizando un lenguaje profético específico que declara que Dios las visitaría. El registro escrito de 1903 dice exactamente lo siguiente: San Francisco y Oakland se están convirtiendo en Sodoma y Gomorra y el Señor las visitará no muy lejos, por lo que sufrirán bajo sus juicios. 18 de abril de 1906. El terremoto sacudió San Francisco a las 5:12 de la mañana. El temblor duró menos de un minuto, pero en esos segundos, destrozó la ciudad desde adentro.
Las tuberías de gas se rompieron en toda la ciudad simultáneamente. Se produjeron incendios en docenas de lugares a la vez. Las tuberías de agua se rompieron bajo tierra, dejando al departamento de bomberos sin los medios para combatir las llamas que ahora se extendían en todas direcciones. Los incendios ardieron durante 3 días. Cuando finalmente terminaron, se confirmó la muerte de 503 personas. Los daños a la propiedad se estimaron en $350 millones en valores de 1906. Barrios enteros habían quedado reducidos a escombros y cenizas. La ciudad que los hombres habían construido con su comercio, su ambición y su silencioso rechazo a toda advertencia yacía en ruinas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Una palabra escrita en 1903 había nombrado a esa ciudad, había usado la frase "no muy lejos de aquí", y en 1906 llegó el "no muy lejos de aquí". ¿Qué pasó en la ciudad después de que se extinguieron los incendios? Después de que se retiraron los escombros, comenzó la reconstrucción y se elaboraron los acuerdos de seguros, la ciudad comenzó a preguntarse qué vendría después. La respuesta que se da en el registro escrito es uno de los detalles más aleccionadores de todo este capítulo. No hubo señales de arrepentimiento. Los bares volvieron a abrir. Las mismas tentaciones que habían llenado la ciudad antes del 18 de abril se mantuvieron ante la gente tan pronto como los propietarios pudieron restaurarlas. La ciudad no miró sus ruinas ni se preguntó qué las había producido. Se dirigió a la reconstrucción tan rápido como el esfuerzo humano lo pudo lograr, con el objetivo de restaurar lo que se había perdido y reanudar la vida que el terremoto había interrumpido. Este es el patrón de ciudades que no se arrepienten. Llega el juicio, el polvo se asienta y la gente vuelve a elegir el mismo camino. Nínive fue la excepción en toda la historia. La mayoría de las ciudades siguieron un patrón diferente y más oscuro. A las pocas semanas del terremoto, la misma fuente profética que había nombrado a San Francisco 3 años antes volvió a escribir, y la interpretación que dio a lo que acababa de ocurrir no fue local. No se trataba de California ni de la costa oeste, ni siquiera de Estados Unidos. Se trataba del mundo entero y de la trayectoria que ya estaban recorriendo todas las ciudades de la Tierra. A medida que nos acercamos al final de la historia de esta tierra, veremos las escenas de la calamidad de San Francisco repetidas en otros lugares. La ciudad de San Francisco es una muestra de lo que se está convirtiendo el mundo entero. Una muestra. Esa palabra lo abarca todo. San Francisco no fue el castigo, fue el anticipo. Fue Dios sosteniendo una ciudad en un momento y diciendo: esto es lo que ocurre cuando se ignoran las advertencias, se agota la misericordia y se retira la mano protectora. Observa estas ruinas con atención, porque esta imagen no solo trata del pasado, trata de lo que aún le espera a cada ciudad de la tierra que ha elegido el mismo camino. Los escombros en las calles de San Francisco en 1906 fueron un mensaje escrito en piedra y ceniza para cada generación que vendría después. Y el mensaje no ha sido cancelado. En cada generación, los seres humanos miran lo que han construido y se permiten creer que perdurará. La calidad de los materiales, la profundidad de los cimientos, la habilidad de los arquitectos, la ingeniería moderna, el precio. Todas estas cosas nos aseguran silenciosamente que lo que hemos construido está más allá del alcance de una catástrofe ordinaria. Y en 1906, los edificios más modernos de San Francisco se consideraban a prueba de fuego. En 1909, una visión mostró los grandes rascacielos de Nueva York consumidos como si estuvieran hechos de brea. El registro profético abordó esto específicamente, y el lenguaje utilizado no dejó lugar a una interpretación cómoda. Las costosas mansiones, maravillas de la habilidad arquitectónica, serían destruidas sin previo aviso. Cuando Dios vio que los propietarios habían traspasado los límites del perdón, el registro usó la palabra ilustración deliberadamente. Los edificios a prueba de fuego que se quemaron no fueron una evidencia accidental, fueron una demostración, un hecho físico concreto, lección objetiva sobre lo rápido que la arquitectura de la tierra quedaría en ruinas cuando finalmente llegara el momento. Y entonces la noticia fue más allá. Edificios elogiados por su inusual firmeza y costosa exhibición. Edificios que los hombres señalaron como evidencia del ingenio y la permanencia humanos. Estos edificios compartirían el destino del Templo de Jerusalén, la estructura más magnífica del mundo antiguo, que sus propios habitantes describieron como algo que nunca podría ser derribado hasta el día en que fue derribado piedra por piedra, exactamente como se había profetizado 40 años antes de que llegaran los ejércitos romanos. El problema nunca fue el edificio en sí. Dios no se opone a la construcción humana. Él diseñó el templo original con extraordinario detalle y lo llenó de su propia gloria. El problema es lo que representa el edificio. Cuando las estructuras más grandes de una ciudad son monumentos al orgullo humano,
construidas por personas que han reunido sus posesiones para el último gran día y han traspasado los límites del perdón, entonces el destino de esas estructuras ya está escrito. La única pregunta es el momento. Y el momento pertenece a Dios. Todo ingeniero que alguna vez haya dicho que un edificio es indestructible ha estado trabajando con suposiciones de que el registro profético se niega a compartir. El colapso moral de las ciudades es visible. Cualquiera que vea las noticias esta noche puede observar la violencia, la corrupción, la industria del entretenimiento que devora a los jóvenes y los deja vacíos. Pero el registro profético identificó una segunda capa de peligro en la ciudad que opera a un nivel diferente, una que no funciona a través de la tentación personal, sino a través de sistemas organizados. Y nombró a esta segunda capa con la misma precisión que aplicó a los terremotos y los incendios. En las ciudades de los últimos días, habría una lucha organizada entre el trabajo y el capital, los sindicatos y las confederaciones y los sistemas colectivos de control económico estructurados de manera que la participación en ellos se convirtiera en el precio de la supervivencia en la economía de la ciudad. Y estos sistemas no permanecerían modestos o razonables, crecerían. Unos pocos hombres se unirían para controlar líneas de negocio enteras. Los sindicatos exigirían lealtad. Y para aquellos que no pudieran en conciencia dar esa lealtad, que no pudieran subordinar sus convicciones a las demandas de una confederación humana, la ciudad se convertiría en un lugar donde el funcionamiento económico se haría más difícil cada año. El lenguaje utilizado en el registro escrito para estas confederaciones fue llamativo y muy intencional. Personas atadas en grupos, no individuos dispersos haciendo el mal de forma aislada. Grupos de personas atadas, preparadas para algo. Y el registro menciona para qué se estaban preparando, los grandes incendios de los últimos días. La palabra profética de 1903 lo expresó claramente. Los sindicatos serán uno de los agentes que traerán a esta tierra un tiempo de angustia como no lo ha habido desde que el mundo comenzó. Aquellos que se nieguen a unirse a estos sindicatos serán hombres marcados. Hombres marcados, no hombres que hayan hecho algo violento o ilegal, hombres que simplemente no pudieron comprometer sus convicciones para obtener la protección de la multitud. Y la palabra práctica que siguió a esta evaluación profética fue igualmente directa. Debido a estos sindicatos y confederaciones, pronto será muy difícil para nuestras instituciones llevar a cabo su trabajo en las ciudades. Advierto que permanezcan fuera de las ciudades. Manténganse alejados de las ciudades, no como una preferencia por una vida más tranquila, no como una cuestión de temperamento sobre la vida rural versus la urbana, como un juicio profético sobre hacia dónde se dirigían estos sistemas organizados y lo que finalmente exigirían de cada persona que permaneciera dentro de ellos. Esto no es una declaración política sobre ningún movimiento u organización laboral en particular. Es un patrón profético, el mismo impulso que organizó Babel, la fuerza humana colectiva que se organiza en un desafío deliberado al orden de Dios, encontraría su expresión moderna en las confederaciones económicas y políticas de la ciudad, y el costo de negarse a unirse a ellas aumentaría constantemente a medida que se acercara la crisis final. Todo lo dicho hasta ahora podría crear una impresión distorsionada, y es importante corregirla directamente. Podría parecer que Dios simplemente ha descartado las ciudades, que las advertencias, los juicios y las instrucciones de irse son el lenguaje del abandono, y que la respuesta correcta es retirarse por completo de los entornos urbanos y esperar desde una distancia segura a que llegue la destrucción. Eso no es lo que dice el registro profético, y no es una imagen completa de lo que Dios piensa acerca de las personas que viven en las ciudades. La misma voz que nombró los juicios también dijo esto. Incluso las ciudades que enfrentan la ira de Dios no serían visitadas con todo el extremo de su indignación, porque algunas almas aún se alejarían de los engaños del enemigo. Arrepiéntete y conviértete. Dios nunca ha destruido una ciudad que contuviera siquiera a 10 personas justas sin antes proveer una vía de escape para aquellos que la tomaran. Buscó a 10 en Sodoma. Envió ángeles para guiar a la familia de Lot antes de que cayera el fuego. Le dio a Nínive una ganancia y una oportunidad. Hay muchos en cada Sodoma. Siempre los ha habido, mezclados entre los millones de residentes de la ciudad que viven sin pensar en Dios ni en la eternidad. Hay muchos que buscan silenciosamente algo que no pueden nombrar por completo. Personas que en medio de todo el ruido, la estimulación y el placer que ofrece la ciudad sienten un vacío persistente que nada de eso llena. Personas que están más cerca del reino de lo que creen y que simplemente aún no han escuchado la verdad con la suficiente claridad como para reconocerla. La oscuridad espiritual que se intensifica en los centros de población abarrotados es real.
Pero también lo es el hambre espiritual que la oscuridad no puede suprimir por completo. Y el registro profético también es claro al respecto. Incluso entre los descuidados e indiferentes, no son pocos cuya atención puede ser captada por una demostración genuina y pausada del amor de Dios por el ser humano. Alma. La ciudad debe ser advertida porque el juicio se acerca. La ciudad debe ser trabajada porque la gente merece conocer la verdad antes de que llegue ese día. Ambas cosas a la vez, no una sin la otra. Esta es la tensión que el pueblo de Dios está llamado a soportar. Y no siempre es cómoda, pero es el panorama completo. Entonces, ¿cómo es la vida práctica y fiel en una ciudad para alguien que toma en serio este registro profético? No como una pregunta académica distante, sino como una pregunta personal diaria. La respuesta no es ni pasiva ni presa del pánico. Es un plan equilibrado y específico que sostiene dos instrucciones aparentemente opuestas en la misma mano sin dejar caer ninguna de ellas. Siempre que sea posible, las familias con hijos deben establecerse en el campo. La palabra profética lo llamó un deber, no una preferencia. La presión moral y espiritual de la vida en la ciudad sobre los jóvenes se evaluó como un riesgo demasiado grande cuando había cualquier alternativa disponible. Pero la instrucción también reconoció lo que siempre es cierto sobre la vida real. No todas las puertas se abren al mismo tiempo, no todos pueden hacer la transición de inmediato, y para aquellos que permanecieron en las ciudades porque el camino aún no se había abierto, la palabra no fue esperar pasivamente y protegerse. Fue quedarse activo, mantén la misión. Por limitada que sea tu esfera de influencia en la ciudad en la que aún te encuentras, úsala al máximo. La ciudad que aún no puedes abandonar es el campo misionero en el que Dios te ha puesto para la temporada en la que aún estás allí. La visión práctica para el trabajo en la ciudad era concreta y específica. Escuelas de la iglesia para niños que aún no podían ser trasladados fuera de los entornos urbanos, restaurantes y centros de salud que pudieran llegar a las personas a través de las necesidades prácticas de la vida diaria y enseñar los principios de una vida correcta a personas que nunca cruzarían la puerta de una iglesia, casas de culto dentro de las ciudades, visibles y accesibles, que funcionaran como monumentos a Dios en los lugares que más necesitaban su presencia. Pero las instituciones para la curación, la educación y la publicación debían establecerse fuera de las ciudades, en centros de avanzada, alejados de la presión moral de la vida urbana, a salvo de las confederaciones y la corrupción, y para aquellos que se sintieran tentados a partir de forma impulsiva, emocional y desordenada, la palabra de precaución llegó con la misma autoridad. Que no se haga nada de manera desordenada. Puede haber personas que se apresuren a hacer algo y a emprender algún negocio del que no saben nada acerca de. Este Dios no requiere sabiduría, ni parálisis, ni la cómoda demora que se disfraza de prudencia pero que en realidad nunca produce movimiento. Preparación fiel y ordenada, haciendo todo lo posible por las personas que aún estaban en las ciudades mientras trabajaban constante y deliberadamente hacia la vida que describe la imagen profética. José almacenó grano durante 7 años antes de que llegara la hambruna. Noé construyó durante 100 años antes de que comenzara la lluvia. Ninguno de los dos se apresuró, ninguno de los dos se paralizó. Trabajaron con un propósito claro en la ventana de tiempo que Dios les mantuvo abierta. Esa misma ventana sigue abierta, pero ninguna ventana permanece abierta para siempre. Todavía hay un momento específico por delante, un momento que el registro profético ha nombrado con la misma precisión que trajo a San Francisco en 1903 y a Nueva York en 1909 y a los sindicatos en 1903. No es un desastre natural, ni un colapso económico, ni una pandemia, ni una hambruna, ni una guerra, aunque todas esas cosas puedan rodearlo. Es algo mucho más específico y mucho más intencional. Y la forma más clara de entender lo que es a través del paralelo que el propio registro profético se basa en esto. En el primer siglo, los discípulos que vivían en Jerusalén sabían que Jesús les había dado una señal. Él les dijo: cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, huid a las montañas. No volváis a por vuestras pertenencias. No os demoréis. En cuanto veáis esa señal, moveos. Cuando el general romano Cestio Gallas y sus ejércitos aparecieron fuera de los muros de Jerusalén en el año 66 d.C., los creyentes judíos que habían guardado esas palabras en sus corazones comprendieron lo que estaban viendo. Abandonaron la ciudad. Cruzaron el río Jordán hasta Pella. Y cuando los ejércitos romanos regresaron 4 años más tarde bajo el mando de Tito y destruyeron la ciudad tan completamente que no quedó piedra sobre piedra, exactamente como Jesús había descrito, esos creyentes no estaban allí. Habían sido preservados porque reconocieron la señal y la obedecieron en el momento en que apareció.
Existe una señal paralela para la última generación y fue escrita en 1885, hace más de un siglo. Así como el asedio de Jerusalén por parte de los ejércitos romanos fue la señal de huida para los cristianos de Judea, así que la asunción del poder por parte de nuestra nación en el decreto que impone el sábado papal será una advertencia para nosotros. Entonces será el momento de abandonar las grandes ciudades, en preparación para dejar las más pequeñas y trasladarse a hogares de retiro en lugares apartados entre las montañas. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, escrito 1885. La señal es un acto legislativo, no un desastre natural que cualquiera podría interpretar como mera coincidencia. Un decreto. El gobierno civil utiliza su poder legal para hacer cumplir un día específico de observancia religiosa. Cuando una nación se moviliza para obligar a sus ciudadanos a adorar en un día que ha designado como sagrado, la señal que preservó a los discípulos de Jerusalén en el primer siglo se vuelve a dar en una forma moderna. Primero las grandes ciudades, luego las más pequeñas y luego los lugares apartados en las montañas. Se da la secuencia. Se nombra el desencadenante. La instrucción es específica. Todo estudiante de historia sabe que el Imperio Romano convirtió el domingo en el día oficial de descanso bajo Constantino en el siglo IV. Todo estudiante de profecía bíblica sabe que el libro de Apocalipsis describe un momento en el que el poder descrito en su capítulo 13 haría que el mundo entero estuviera marcado y que la aplicación de esa marca determinaría quién podría funcionar económicamente y quién no. La señal aún está por llegar. El decreto no se ha firmado, pero los debates sobre la legislación del descanso dominical, las leyes de protección religiosa y el papel de la autoridad civil en la aplicación de la observancia religiosa no son conversaciones teóricas. En revistas académicas, en estos momentos, se están produciendo debates legislativos en varios países. La dirección del viaje no es ambigua. Caín construyó la primera ciudad para olvidarse de Dios. Los constructores de Babel levantaron una torre para reemplazarlo. Y el acto legislativo final de los grandes sistemas de ciudades de la tierra será un intento de dictar al pueblo de Dios cuándo y cómo deben adorar. El círculo que se abrió en el jardín al este del Edén se está cerrando. Todavía no se ha cerrado, pero el arca de su movimiento nunca ha cambiado de dirección, y la palabra escrita en 1885 sigue registrada, esperando el momento exacto para el que fue escrita. Cuando llegue la señal y el pueblo de Dios abandone las ciudades, la partida no será una evacuación pacífica y ordenada hacia un campo acogedor. El registro profético es honesto sobre lo que sigue. No suaviza el panorama ni hace que la huida parezca más fácil de lo que será. Los santos se van, los malvados persiguen. Algunos enemigos que no están dispuestos a esperar el decreto oficial actuarán antes del tiempo especificado, buscando dañar al pueblo de Dios antes de lo previsto en la ley. Y en medio de esa persecución, cuando las espadas se alzan y el resultado parece que ya ha sido determinado por el poder humano y el número de personas, sucede algo que ningún cálculo militar o pronóstico político puede explicar. El registro de 1858 lo describe de esta manera: cuando los santos abandonaron las ciudades y aldeas, fueron perseguidos por los malvados que buscaban matarlos, pero las espadas que se alzaron para matar al pueblo de Dios se rompieron y cayeron tan impotentes como una paja. Los ángeles de Dios protegieron a los santos y la confirmación escrita más de 50 años después agregó el detalle que completa la promesa. Nadie puede superar a los poderosos guardianes apostados alrededor de cada alma fiel. Algunos son atacados en su huida de las ciudades y aldeas, pero las espadas levantadas contra ellos se rompen y caen tan impotentes como una paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de hombres de guerra. Espadas levantadas para matar, cayendo como paja. No porque el pueblo de Dios sea militarmente superior u organizado políticamente o preparado estratégicamente en ningún sentido humano, sino porque aquel que les dijo que se fueran había apostado guardianes alrededor de cada alma fiel antes de que dio el primer paso para alejarse de la ciudad. La ciudad que alguna vez fue un lugar de peligro espiritual se convierte en un lugar de peligro físico. Pero la protección de Dios no vive en un lugar. Se mueve con un pacto. Las personas que obedecieron la palabra descubrirán en ese momento que aquel que envió la advertencia ya había dispuesto el camino delante de ellos. No un camino fácil, no un camino cómodo según ninguna medida humana, sino un camino protegido. Y nada que nos transporte podrá atravesar a esos guardianes para llegar al alma que Dios ha puesto a su cuidado. La historia de las ciudades recorre de un extremo al otro del registro profético sin una sola interrupción en el hilo. Caín construyó la primera para olvidarse de Dios y la llenó con todo lo que hace que la presencia de Dios parezca innecesaria.
Los constructores de Babel organizaron su fuerza colectiva en una torre diseñada para sobrevivir al juicio divino, y Dios los dispersó antes de que pudieran terminar lo que habían comenzado. Generación tras generación en todos los continentes y cada siglo desde entonces, la ciudad se convirtió en el lugar donde el ruido era más fuerte, donde la multitud daba permiso para cosas que el alma individual sabía que estaban mal, donde el impulso de la civilización humana hacía que fuera fácil ir a la deriva, y casi imposible quedarse quieto y pensar. Dios no abandonó a ninguna de esas ciudades, advirtió a cada una de ellas, mencionó a San Francisco 3 años antes de que ocurriera el terremoto, describió los edificios ignífugos de Nueva York consumidos como brea antes de que se produjera un incendio de ese tipo, identificó a los sindicatos como instrumentos de la opresión económica venidera y advirtió a su pueblo que no se uniera a confederaciones que acabarían exigiendo lo que solo Dios debería recibir. Dio lo mismo a generación tras generación: tiempo, misericordia, beneficios, calamidades, puertas abiertas y un registro escrito que sigue estando disponible para toda persona viva que esté dispuesta a leerlo. Pero esta historia nunca fue realmente sobre geografía. Nunca fue sobre en qué ciudad vives o qué dirección aparece en tu correo. Una persona puede vivir en lo más recóndito del campo y estar completamente perdida. Una persona puede vivir en la ciudad más corrupta de la tierra y estar completamente oculta en Dios. La advertencia sobre las ciudades siempre ha sido una cuestión sobre algo mucho más personal que la ubicación. Ha sido una cuestión sobre dónde está anclada el alma, en qué confías, qué amas, qué estarías dispuesto a dejar cuando finalmente llegue el momento en que aparezca la señal en la primera plana de las noticias de la mañana. Y todo lo que el registro profético ha estado señalando durante 150 años aparece a la vista de inmediato. La señal aún está por venir. El decreto aún no se ha firmado. La puerta de la misericordia aún está abierta. Y a través de esa puerta abierta, todavía hay tiempo para trabajar. Todavía hay tiempo para advertir. Todavía hay tiempo para alcanzar a las almas enterradas dentro de cada ciudad que anhelan algo que no pueden nombrar. Dios nombró a San Francisco en 1903.